Bienvenidas y bienvenidos al video de la ecuación homogénea, del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Vamos a empezar con una ecuación auxiliar, que es de esta forma, y' igual a f de ax más by más c. Vamos a ver que por medio de un cambio de variable, la podemos transformar cualquier ecuación de esta forma en una ecuación de variables separables. Después vamos a hablar de lo que es una función homogénea, y vamos a ver cómo este concepto es el que necesitamos para definir lo que es una ecuación homogénea. Las ecuaciones homogéneas también van a ser ecuaciones que las vamos a poder transformar a una ecuación de variables separables por medio de un cambio de variable. Finalmente, vamos a hablar de unas ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones homogéneas, que son de una forma un poco más general que esta que está acá. De hecho, que este tipo de ecuaciones las vamos a poder reducir ya sea a homogéneas o a ecuaciones de esta forma que tenemos aquí. También por medio de un cambio de variable, que es un poco más complicado porque no solo vamos a cambiar la variable y, sino también vamos a cambiar la variable x. Empezamos con una ecuación y' de la forma f de ax más by más c, de tal forma que si hacemos el cambio de variable u igual a ax más by más c, obtenemos que u' es, la derivada de esto sería a, la derivada de esta parte sería by', pero by' es, y' es f de u, ¿verdad? Porque todo esto que tenemos aquí es u. Entonces nos queda que u' es igual a más b por f de u. Esta ecuación ya es de variables separables porque esto solo depende de u y lo podemos pasar a dividir y separar las variables u y x. Veamos el siguiente ejemplo. Y' es igual a cosecante de 2x más y menos 2. Veamos que esta ecuación no es de variables separables, ¿verdad? No podemos separar esto, no podemos separar esta suma y menos si le estamos aplicando la función cosecante. Sin embargo, si tomamos el cambio de variable u igual a 2x más y, ¿verdad? En este caso a es 2, b es 1 y c es 0, obtenemos que u', o sea, de u de x es igual a 2 más b sería 1 por cosecante de u, ¿verdad? Menos 2. Los dos se cancelan y me queda que esto es igual a cosecante de u. Estoy aplicando básicamente esta fórmula, o si ustedes gustan pueden aplicar directamente este cambio de variable aquí, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Separando las variables, obtenemos entonces que 1 entre cosecante sería coseno. Entonces la integral de coseno de u es igual a la integral de x, por lo tanto me queda que seno de u es igual a x más c. Volviendo a las variables originales, tenemos que la solución final sería seno de 2x más y es igual a x más c para c que está en R. Ahora vamos a entrar en el concepto de lo que sería una función homogénea. Esta es una definición específica para funciones homogéneas de grado cero. No vamos a ver funciones homogéneas en general, sino solamente funciones homogéneas de grado cero. ¿Qué es una función homogénea de grado cero? Bueno, es una función básicamente que cumple con la siguiente condición. F de lambda x, lambda y, es igual a f de x, y para todo lambda que no sea cero. Entonces veamos los siguientes ejemplos. En el siguiente ejemplo lo que queremos determinar es si estas funciones son homogéneas, todas estas que tenemos acá, y después verificar que si la función es homogénea, entonces se cumple la siguiente identidad. Esta identidad es importante y nos dice que f de x, y es igual a f de 1, y entre x. Esto va a ser importante porque eventualmente vamos a tomar un cambio de variable igual a u igual a y entre x. Entonces lo que nos dice es que cualquier función homogénea de grado cero satisface que de x, f de x, y es igual a f de 1, el cambio de variable va a ser yx, f de 1, 1. Pero no nos adelantemos y analicemos estas ecuaciones y vamos a ver si satisfacen la propiedad de ser homogéneas. Ok, entonces la primera función que tenemos, ¿verdad? Sería la función y, sería f de xy igual a x a la 2 menos yx entre y a la 2. Entonces la condición para que sea homogénea de grado 0 es que f de lambda x, lambda y, es igual a f de x, y. Entonces verifiquemos aquí, por un lado, f lambda x, lambda y
nos da lambda x todo al cuadrado menos lambda y por lambda x todo entre lambda y todo al cuadrado. Eso sería lambda al cuadrado x al cuadrado menos lambda al cuadrado y por x entre lambda al cuadrado y al cuadrado. Esto sería igual a, saco factor común, lambda al cuadrado, me queda x al cuadrado menos yx entre lambda al cuadrado y al cuadrado. Se cancelan estos lambda al cuadrado, y esto me da x a la 2 menos yx entre y a la 2. Y esto es igual a f de x. Por lo tanto, la función sí es homogénea de grado 0. Ahora, quiero que observen algo con detenimiento. Resulta que uno puede analizar una función y verificar si es homogénea casi que solo viendo la función. No hace falta tanto hacer todo este cálculo. ¿Cuál es la idea? Si ustedes observan, cada vez que yo pongo lambda x para x y lambda y para y, lo que está sucediendo es que el lambda se va a elevar a la potencia que sea que esté elevada el x. En este caso va a aparecer un lambda al cuadrado que está aquí. Para el y, ¿verdad? Va a haber un lambda. Para este x va a haber otro lambda. Por lo tanto, va a haber otro lambda al cuadrado producto de este producto de acá. Un grado de aquí, un grado acá nos da un lambda al cuadrado. Abajo tenemos un lambda al cuadrado debido al y que sale acá. Entonces lo que queremos para que la función sea homogénea es poder factorizar en cada una de las expresiones que está arriba el mismo factor lambda, ¿verdad? En este caso lambda al cuadrado, y cancelarlo con el mismo factor que tenemos abajo, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando los exponentes de cada una de las expresiones sean iguales, la suma de los exponentes, en este caso sería 2, ¿verdad? Este sería de grado 2, este sería de grado 1 más 1 sería de grado 2, y abajo sería de grado 2. Siempre que tengamos esa condición, la función va a ser homogénea. Veamos este método analizando la siguiente función. F de xy igual a x a la 2 menos la raíz de xy entre x menos y. Ok, vamos a primero analizarlo usando el método de exponentes. ¿Cuál sería el exponente de este? Bueno, este sería 2. Veamos a ver el exponente de este. El exponente de este sería 1 más 1 sería 2, pero estamos sacando una raíz. Raíz lo que hace es que divide. Entonces, este exponente sería 2 entre 2 sería 1. Este exponente sería 1 y este exponente sería 1. Aquí estamos en un problema porque todo lo que vamos a poder sacar de factor común de lambda sería lambda a la 1, que se va a poder cancelar con los lambda a la 1 de aquí abajo, pero nos va a sobrar un lambda que está acá. Y por lo tanto, esta ecuación no va a ser homogénea. Verifiquemos eso calculando f, lambda x, lambda y. Nos queda lambda al cuadrado, x al cuadrado, menos la raíz de lambda x por lambda y, sería lambda al cuadrado xy, entre lambda x menos lambda y. Entonces queda lambda al cuadrado, el lambda al cuadrado sale, queda lambda, raíz de xy. Vamos a asumir que lambda es positivo, lambda por x menos y. Entonces, como les digo, aquí voy a poder sacar un factor común, lambda, perdón, se me está faltando el x al cuadrado, lambda por el lambda x al cuadrado menos raíz de xy entre lambda x menos y. Y voy a cancelar este lambda y al final me está quedando toda la expresión, pero me está sobrando este lambda que está acá. Y por lo tanto, nuevamente, la función no es homogénea. Eso lo vimos y lo predijimos sin tener que hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces, podemos analizar cada una de las funciones que tenemos acá usando esta misma metodología. Veamos el número 3, entonces. El 3 nos dice que f de xy es igual a x y a la 2 menos x a la 3 entre raíz de
x a la 3 y y a la 3. Entonces, analicemos los exponentes. Este sería 1 más 2 sería 3. Este sería 3. Este sería 3 más 3, 6. 6 entre 2 sería 3. Por lo tanto, la función sí es homogénea. ¿Ok? Ustedes pueden comprobarlo por aparte para que verifiquen que sí es homogénea. La siguiente sería f de xy, seno de xy menos x a la 2 más y a la 2 entre xy menos raíz de x y a la 3. Entonces, veamos el grado de este. El grado de este sería 2. 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 El grado sería 4 entre 2 sería 2. Todos tienen el mismo grado. Por lo tanto, la función sí es homogénea. Y finalmente, veamos la función f de xy igual al logaritmo natural de x más y menos logaritmo natural de x menos y. Okay. Esta función al principio parece no ser homogénea. Aquí tenemos grado 1, grado 1, grado 1, grado 1, pero parece que nada se va a cancelar. Sin embargo, hay que tener cierta cautela y tratar de escribir esto de una manera que sea más induciva a poder hacer esta cancelación. Y eso es por medio de las propiedades de logaritmos. Vean que esta función es logaritmo de x más y entre x menos y. De tal forma, entonces, que si tenemos aquí que vamos a poder generar la cancelación grado 1, grado 1, grado 1, grado 1, y por lo tanto toda la función sí es homogénea. ¿Okay? Eso sería la parte A de todas y cada una de las funciones. Sin embargo, había una parte número B. La parte B nos decía, nos decía que verificar que si la función es homogénea, satisface la identidad que f de xy es igual a f de 1, y entre x, ¿verdad? Vean que esto se puede verificar si nosotros utilizamos lambda igual a 1 entre x, ¿verdad? Si f de xy es igual a f de lambda x, lambda y. Pero si tomamos lambda igual a x, esto nos queda f de 1, y entre x. Ahora, hagamos la verificación para al menos una de las funciones. Y los dejo las demás de ejercicio para que vean que esto siempre sucede. Por ejemplo, hagámosla con la número 3. Entonces, consideremos la función f de xy igual a x y a la 2 menos x a la 3 entre raíz de x a la 3 y a la 3. Queremos ver que esto es igual a f de 1 entre y, de 1, y entre x. Por un lado, eso sería donde sea que aparezca x pongo 1, donde sea que aparezca y pongo 2, entonces me queda 1 por y a la 2 entre x a la 2 menos 1 entre raíz de 1 por y a la 3 entre x a la 3. Esto sería y a la 2 menos x a la 2 o entre x a la 2 que voy a poner abajo, raíz de, y aquí me queda y a la 3 entre x a la 3. Ahora voy a escribir esto como y a la 2 menos x a la 2 entre. Aquí lo que queda sería, voy a meter este adentro, me quedaría x a la 4. Nos quedaría x a la 4 por y a la 3 entre x a la 3. Y me queda x a la y a la 2 menos x a la 2 entre raíz de x y a la 3. Ahora, este es igual a este si hacemos una simplificación de este, ¿verdad? Por ejemplo, si vean que este, si yo factorizo x aquí, me queda y a la 2 menos x a la 2
Si yo saco un x al cuadrado me queda x raíz de x y a la 3. Eso se cancela y nos queda exactamente la misma expresión. Nuevamente ustedes pueden comprobar entonces que se cumple, ¿verdad? Esta propiedad se cumple para todas las otras funciones, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar entonces este concepto de función homogénea de grado 0 para definir lo que sería la ecuación diferencial homogénea. Una ecuación es homogénea, una ecuación diferencial es homogénea si es de la forma y' igual a f de x, y, donde f es una función homogénea de grado 0. Entonces, lo que dice la teoría es que si tomamos el cambio de variable y igual a x por u, vean que es lo mismo que u igual a y entre x, la ecuación se transforma en una ecuación de variables separables. ¿Por qué? Bueno, nosotros vimos que f de x, y es igual a f de 1, y entre x. En este caso, y entre x sería u. O sea, f de 1, u es f de x, y. Pero por otro lado, esto es y'. Y' está acá. Si nosotros derivamos y' acá, lo que nos queda es que y' es esta derivada por esta sin derivar, sea u más esta sin derivar por esta derivada sería u x u'. Entonces vean que lo que queda al final, despejando el u', el y', perdón, el u', me queda que esto es f de 1, u menos u entre x, que es una ecuación de variables separables, que podemos separar las x a un lado y las funciones de u al otro. Consideremos los siguientes dos ejemplos, y' igual a xy entre x cuadrado menos y cuadrado, y la siguiente otra ecuación, y' igual a y más x coseno al cuadrado de y entre x, de y entre x, todo entre x con una condición inicial. Entonces tenemos en el primer caso, ejemplo 5, tenemos que y' sería igual xy entre x a la 2 menos y a la 2. Entonces tenemos el cambio de variable y igual a x u, que es lo mismo que u igual a y entre x. Y lo que tenemos entonces es que la derivada de y', ¿verdad? Por un lado, sería x más x, perdón, u más x u', ¿verdad? Eso sería y'. Pero por otro lado, sería esto que es igual a f de 1, u, o sea, donde sea que esté, ¿verdad? Esto es f de x, y, creo que es f de 1u. Donde sea que esté x pongo 1, donde sea que esté y pongo u, 1 menos u al cuadrado. Entonces me queda que x u' es igual a 1 entre u menos u al cuadrado menos u. Entonces aquí queda menos u, esto u se cancela, me queda un u a la 3 entre 1 menos u al cuadrado. Entonces puedo separar variables, ¿verdad? Esto es de u de x. Entonces me queda, esto es de u de x. Entonces separo las variables y me queda la integral 1 menos u al cuadrado entre u a la 3 de u igual a la integral de x entre x. Entonces aquí lo que me queda es la integral de 1 entre u a la 3 menos 1 entre u de u igual al logaritmo natural de x más c para c que está en r. Aquí lo que me queda entonces es menos 1/2 u a la 2 menos logaritmo natural de u igual al logaritmo natural de x más c para c que está en r. Y finalmente tenemos que volver a las variables originales. Entonces, solo para ver que está, okay, sí, se está viendo bien. Entonces, las variables originales, acuérdense que u es igual a y entre x. Entonces, lo que nos queda es, cuando pongo y al cuadrado entre x al cuadrado, se invierte, ¿verdad? Porque está abajo, entonces me queda menos x al cuadrado entre y al cuadrado menos logaritmo natural de y entre x es igual a logaritmo natural de x más c para c que está en r. ¿Ok? Vean que aquí estamos añadiendo la solución u igual a, o sea, estamos asumiendo que u es distinto de 0.
Entonces tenemos que verificar qué pasa cuando u es 0. Cuando u es 0, y es igual a 0. Tenemos que verificar si y igual a 0 es una solución de la ecuación, y efectivamente lo es. Entonces y igual a 0 sería nuestra otra solución, que sería nuestra solución singular. De tal manera que esta sería nuestra solución final. Entonces, veamos ahora lo que sería el siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial, ejemplo 6. Tenemos la ecuación diferencial y' igual a y más x coseno al cuadrado de y entre x tal que y de 1 es igual a pi cuartos. Entonces, nuevamente tomamos y igual a xu. Entonces, la derivada de esto sería u más xu' es igual a y', pero y' es f de 1, u, entonces sería 1 más coseno al cuadrado de u entre 1, entonces aquí queda 1. Este y esto se cancela. Lo que me queda es que xu', x de u de x, es igual a coseno al cuadrado de u. Entonces lo que me queda es que la integral de secante al cuadrado de u es igual a la integral de dx entre x. La integral de secante es tangente de u, es igual al logaritmo natural de x más c. Si volvemos a las variables originales, tenemos que tangente de y entre x es igual a logaritmo natural de x más c. Ahora bien, tenemos que usar la condición inicial, que y de 1 es pi cuartos. Entonces me queda que tangente de, cuando en y pongo pi cuartos entre 1 es pi cuartos, es igual a logaritmo natural de 1 más c. Logaritmo natural de 1 es 0. Tangente de pi cuartos es, triángulo especial pi cuartos es 1 raíz de 2. Entonces sería 1. Entonces me queda que 1 es igual a c. Entonces finalmente la solución final me da que tangente de y entre x es igual al logaritmo natural de x. Esa sería la solución particular que cumple con nuestra condición inicial. Ok, entonces esas serían las ecuaciones homogéneas. Ya vimos dos ejemplos. Ahora lo que vamos a ver son ecuaciones un poco más amplias que se pueden reducir a ecuaciones homogéneas y son de esta forma. Y' igual a una función que depende ahora no solo de ax más by más c, sino del cociente de ax más by más c entre a1x más b1y más c1, donde a, b, c, a1, b1 y c1 son constantes. Estas ecuaciones se llaman reducibles a homogéneas. Y existen básicamente tres casos para resolverla. El caso número 1, que es el más sencillo, es el caso en que c es igual a c1 y esto es igual a 0. Vean que si estos son 0, entonces la función ya es homogénea, porque tenemos que arriba el exponente es 1, el exponente es 1, abajo el exponente es 1, el exponente es 1, y por lo tanto los lambdas se van a cancelar y esta función es homogénea de grado 0. Y entonces podemos hacer el cambio de variable y igual a x por u, que nos la va a transformar en una ecuación de variables separables. Por otro lado, si tenemos que el cociente de a1 entre a es igual al cociente de b1 entre b, o sea, este entre este es igual a este entre este, eso lo que nos dice básicamente es que tanto a1, o sea que a1 va a ser igual a lambda por a, como b1 también va a ser igual a lambda por b. O dicho de otra forma, este factor aquí y este factor de abajo no van a ser más que múltiplos uno del otro. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como lambda por ax más by. O dicho de otra forma, esta es una función que solo depende de ax más by. Y es de la forma entonces f de ax más by, que es nuestra forma inicial, la que estudiamos al inicio. Y por lo tanto se puede transformar en una de variables separables usando el cambio de variable u igual a x más by. Finalmente, en el caso 3, que es el caso tal vez un poco más complicado,
Es en el caso en que esa relación no existe. Y realmente aquí esto no es una función que depende solo de x más de y. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es vamos a tomar un cambio de variable doble. Vamos a cambiar a la variable x por la variable x1 más h y a la variable y por la variable y1 más k, donde h y k son constantes que vamos a tener que determinar por medio del siguiente sistema. Entonces h y k van a tener que satisfacer este sistema, y de tal manera que si satisfacen este sistema, lo que va a suceder es que a la hora de hacer el cambio de variable, f, toda la parte que quedaba a la derecha se va a hacer 0, que es todo esto de acá, y por lo tanto nos va a quedar de esta forma. F va a ser a de x1 más b de y1 entre a1x1 más b1y1 y va a ser homogénea en estas nuevas variables. Algo importante es que como este cambio es lineal, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y1 con respecto a x1. Eso lo podemos ver por la regla de la cadena. La derivada de y1 con respecto a x1 es la derivada de y1 con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a x1. Pero vean que la derivada de y con respecto de y1 con respecto a y es 1, y la derivada de x con respecto a x1 también es 1. Vean que este cambio es completamente lineal y con coeficiente 1. Entonces nos queda que esta ecuación es homogénea. Veamos algunos ejemplos. Entonces el primer ejemplo sería un ejemplo como el caso 1, que son cosas que ya hemos visto. Entonces se los dejo lo voy a repasar solamente por medio de la diapositiva. Entonces tenemos que en este caso tanto C1 como C2 son 0. Vean que esta es una ecuación que ya es homogénea. Los grados aquí se van a cancelar, por lo tanto este cambio de variable nos las va a transformar en esta ecuación que es homogénea. Los detalles los pueden verificar. ¿Qué sucede acá? Entonces, si yo paso esto a la izquierda, puedo separar variables, y cuando separo variables puedo integrar logaritmo, que me da esta expresión que está acá. Al otro lado me da simplemente dx entre x, que también sería el logaritmo natural de x. Volviendo a las variables originales, u es y entre x, sustituyendo obtenemos esto. Y entonces, luego podemos simplificar un poco más la expresión y obtener esto que está acá. Entonces, por favor, vayan sobre los detalles de este procedimiento para verificar que entendieron bien el método de homogéneas y que entendieron bien lo que era simplificar una expresión. Por otro lado, consideremos entonces lo que sería este otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que A1 es 4 y A es 2, B1 es 2 y B es 1. Entonces, la relación de A1 entre A es igual a B1 entre B. Ambas nos dan igual a 2. Eso nos dice entonces que esto que está aquí abajo es un múltiplo de lo que está aquí arriba. En efecto, esto es 2 veces esto que está arriba. O dicho de otra forma, que toda esta es una función que solo depende de 2x más y. Si tomamos el cambio de variable, por lo tanto, 2x más y, obtenemos que podemos separar variables de la forma que du de x es igual a 5u más 9 entre 2u más 5. Resolviendo, podemos obtener entonces esta expresión. Ahorita voy a ir sobre los detalles, y volviendo a las variables originales, podemos obtener la solución. ¿Ok? Entonces, veamos tal vez los detalles de este cálculo que está acá. Entonces, tenemos que resolver la ecuación y', ese sería el ejemplo 8. Tenemos que resolver la ecuación y' igual a 2x más y menos 1 entre 4x más 2y más 5. Pero vean entonces que esto es 2x más y menos 1 entre 2x más y más 5. Por lo tanto, u igual a 2x más y nos va a separar las variables. Ven que por un lado tenemos que u' es 2 más y', pero esto es 2 más y' sería esto que está acá, que es una función de u, o sea, sería u menos 1 entre 2u más 5. ¿Ok? Entonces, podemos simplificar estas expresiones que tenemos acá. Nos queda 2u más 5, nos queda 2 por 2u más 5, más
u menos 1 entre 2u más 5. Nos queda 4, 5u más 10 más 9 entre 2u más 5. Que es efectivamente lo que teníamos en la diapositiva, ¿verdad? Entonces esto es una ecuación de variables separables. Entonces nos queda que la integral de 2u más 5 entre 5u más 9 de u es igual a dx. Por un lado esto es simplemente x más c, pero esta integral, solo para recordarles, se hace haciendo la división de u más 5 entre 5u más 9. Esto me da 2 quintos. Esto me da entonces, ok, aquí me da 2u. Esto por esto me da, ¿qué sería? 18 quintos. Esto menos acá, esto menos esto sería 25 entre menos 7, sería 7 quintos. O dicho de otra forma, entonces, esta expresión que está acá la puedo escribir como 2 quintos más 7 quintos entre 5u más 9 de u. Eso sería x más c, ¿verdad? Y entonces aquí lo que me queda es que 2 quintos más, aquí sería un logaritmo que tiene un 5, entonces me va a seguir un 5 adicional. Logaritmo natural de 5u más 9. Eso es integrando nada más esto que está acá. Es igual a x más c, para c que está en r. Entonces, si ustedes observan, volviendo a la diapositiva, tal vez ya más o menos queda claro de dónde sale esa integral. Lo que tenemos es que es justamente esta expresión que está acá, ¿verdad? Ahora, tenemos que agregar esta expresión que es la solución singular. Si ustedes se dan cuenta, cuando esto mandamos a dividir, tenemos que asumir que 1 es 9 quintos. Perdón, que 1 es menos 9 quintos. Pero si fuera menos 9 quintos, esto también es una solución, ¿verdad? Porque entonces es una función constante que deriva a 0 y esto también es 0. Por lo tanto, nos da esta solución que está acá. Añadiendo ambas soluciones, volvemos a las variables originales y obtenemos esta expresión que está por aquí. Finalmente, vamos en el caso número 3. Aquí tenemos esta ecuación diferencial. Y' igual a x más y menos 3 entre x menos y menos 1. Vean que aquí ya vemos evidentemente que esto no es un múltiplo de esto porque aquí tenemos un negativo. Y efectivamente aquí A1 entre A nos da 1 y B1 entre B nos da menos 1. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es tomar este cambio de variable x igual a x1 más h y y igual a y1 más k, donde h y k satisfacen este sistema. En este caso el sistema, ¿verdad?, que nos queda sería h más k menos 3, ¿verdad?, sustituyendo a y b, y h menos k menos 1, ambas igualadas a 0. Resolviendo este sistema, ¿verdad? Aquí esto es fácil, este lo podemos restar, este menos este, ¿verdad? Nos da 2k menos 2, vamos a ver, no, pues sumándolo, perdón, este más este nos da 2h menos 4 igual a 0, ¿verdad? Entonces nos da que h es igual a 2. Y si h es igual a 2, entonces aquí nos da directamente que k es igual a 1, sustituyendo, por ejemplo, en este que está acá. Entonces aquí podemos resolver para h y para k. Y lo que nos dice entonces la teoría es que la nueva ecuación diferencial va a ser simplemente en las nuevas variables de y1 entre dx1 igual a x1 más y1 entre x1 menos y1. O sea que tiene el efecto de eliminar los c's que estaban acá. Es la misma ecuación diferencial, pero eliminando los c's. O sea, básicamente la transformamos en el caso número 1. Y si tenemos el caso número 1, entonces la podemos resolver como una ecuación homogénea. Una ecuación homogénea, esta sería homogénea en las nuevas variables, y por lo tanto este cambio de variable funciona, ¿verdad? Y1, ahora Y1 igual a X1 entre U. Esto va a hacer que la ecuación se vuelva una ecuación de variables separables, dada por esto, y entonces podemos resolver separando las variables. Por un lado tenemos el arco tangente de 1 entre 1 más su cuadrado, y por otro lado tenemos un logaritmo. Esto es igual al logaritmo de x1 más h, más c.
Ahora tenemos que volver a las variables originales. Vean que aquí tenemos que primero pasar de las variables de x1 y u a las variables x1 y y1, ¿verdad? Que usamos acá. Y una vez que pasamos de x1 y y1, tenemos que regresar a las variables x y y. Finalmente, entonces obtenemos que esta sería nuestra solución final. Déjenme simplemente tal vez ir en los detalles de por qué es que esta ecuación queda de esta forma cuando hacemos este cambio de variable. Entonces, tenemos el ejemplo 9, tenemos y' igual a x más y menos 3 entre x menos y menos 1. Entonces, la idea, como les digo, es tomar x igual a x1 más h, pero h vimos que es 2, x1 más 2, y y igual a y1 más 1, ¿verdad? Y1 más k, pero k es 1. Entonces, ¿por qué es que ahora esta ecuación se transforma en la ecuación tan bonita que sería y1, ¿verdad? x1 igual a x1 más y1 entre x1 menos y1. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que si nosotros tomando esta escogencia, ¿verdad? En este sistema, ¿qué es lo que pasa? Queda que y' es igual a, en vez de x voy a poner x1 más 2, en vez de y voy a poner y1 más 1, menos 3, entre, en vez de x voy a poner x1 más 2, en vez de y voy a poner menos y1 más 1, menos 1. Entonces estos números 2 más 1 menos 3, ¿verdad? X1 más y1 es igual a 2 más 1 menos 3 entre x1 menos y1 me da 2 menos 1 menos 1. Vean que es tanto este como este me están dando 0, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto? Porque vean que estos son justamente los A, H más B, K más C igual a 0, ¿verdad? Esto sería este. Y el otro sería A1H más B1K más C1 igual a 0. Sería este. La forma que escogimos los H y los K fue justamente para hacer ese término 0 que está ahí. ¿Ok? Entonces, efectivamente, llegamos a que esto simplemente es x1 más y1 entre x1 menos y1. Y ahora, de y de x, ¿verdad? Esto es igual a de y1 entre x1. Eso ya lo hemos explicado por la regla de la cadena. Aquí nos queda que y1 entre x1. Es esta ecuación, y esta ecuación, como les digo, es homogénea. Y entonces se puede resolver analizando los cambios de variables, como lo vimos en la diapositiva. ¿Verdad? Esta ecuación es homogénea, entonces ya vimos varios ejemplos. Lo podemos resolver por medio de este cambio de variable. Nos separamos variables. O sea, igual podemos ir sobre estos detalles. O sea, tal vez si ustedes pueden completar estos detalles, sería un buen ejercicio. Les voy a dejar también los ejercicios siguientes. Vean, estas son bastantes ecuaciones diferenciales. Algunas son homogéneas. Por ejemplo, estas que están por acá, ¿verdad? Otras son como de la forma f de ax más de y, como esta que está acá, esta que está acá. Y otras son de esta última forma, que son reducibles homogéneas, estas que están acá, esta que está aquí, esta que está aquí. Necesitando respuestas de las pares para que puedan practicar diferentes. Y luego tenemos otra ecuación diferencial, que igual se hace un cambio de variable que depende de un parámetro n, pero dicen que para algún parámetro n la ecuación se va a volver homogénea. Ustedes tienen que encontrar cuál parámetro va a hacer que esta ecuación se vuelva homogénea, y luego resolver la ecuación homogénea y volver a las variables originales. Similarmente, aquí tenemos una ecuación con una raíz, nos dicen que este cambio de variable transforma la ecuación en una homogénea, entonces hacen primero el cambio de variable y después resuelven la ecuación homogénea que les queda. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.